Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un capítulo más en El Estratega. El día de hoy vamos a analizar qué hubiera hecho Julio César si hubiese estado al mando de las tropas alemanas en Stalingrado. ¿Cómo hubiese cambiado esto las circunstancias y los sucesos que acaecieron en 1942? Quédate y te cuento más. Bueno amigos, para poder entender mejor qué hubiese hecho Julio César en Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, vamos a situarnos en un contexto histórico. Corría el año 52 a.C., Julio César, el conquistador romano, estaba invadiendo la Galia y los galos le opusieron una resistencia más unificada con su líder Vercingetorix. Julio César persigue a Vercingetorix hasta una localidad llamada Alesia. En dicha localidad Julio César logra acercar a las fuerzas de Vercingetorix unos 50.000 guerreros galos con unos 60.000 legionarios romanos. Vercingetorix logra enviar mensajeros pidiendo refuerzos a sus otros guerreros que estaban en la parte externa y estos juntan entre unos 100 y 150.000 guerreros para hacer un contragolpe, una contraofensiva, que permita romper el cerco de Julio César o peor aún, cercarlo para derrotarlo. Julio César a esto responde con una genialidad haciendo un doble cerco, es decir, un cerco interno que tenía a Vercingetorix acorralado y un cerco externo para protegerse de las fuerzas de refuerzo rebeldes. Trata de aniquilar a Vercingetorix por el hambre y por los combates, pero este resiste. Y en un momento dado se combinan el ataque externo de las fuerzas rebeldes galas con el ataque interno de Vercingetorix para romper el cerco romano en algún punto débil. Julio César está a punto de perder todo lo ganado y usa sus últimas reservas. Y en una jugada genial, militarmente hablando, lanza su caballería fuera del cerco, haciendo un movimiento envolvente para tratar de rodear a las fuerzas de refuerzo rebeldes. Estos, al verse atacados de sorpresa, piensan que Julio César ha recibido refuerzos externos y que los van a rodear, ante lo cual se disuelven, se retiran, permitiendo que Julio César concentre ahora sí sus últimos esfuerzos en aniquilar a Vercingetorix, que finalmente lo logra. Toda esta maniobra permite a Julio César, al capturar al líder rebelde supremo, conquistar toda la Galia porque se derrumba la resistencia gala al caer su líder supremo. Por otro lado, vamos a ver la situación en la Unión Soviética, en el frente oriental, en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la derrota alemana en las puertas de Moscú, el alto mando alemán considera oportuno lanzar una ofensiva en el sur para terminar de capturar los pozos petrolíferos del Cáucaso. Y cometen un primer error. Ante ese objetivo ambicioso, dividen sus fuerzas en dos, Ejército A y Ejército B en la llamada Operación Azul. El Ejército A encargado de tomar el Cáucaso con los pozos petrolíferos para poder enviar mayor combustible al esfuerzo de guerra alemán. Y el Ejército B tenía el objetivo de cortar la vía fluvial, la vía del Volga, la vía hídrica del Volga, este río que recorre de norte a sur a Rusia, en algún punto cerca de Stalingrado. Y ahí viene otro error del alto mando alemán. Como la ciudad que quedaba en el camino se llamaba Stalingrado, en honor a Stalin, Hitler ve conveniente, para efectos de la propaganda, capturar esa ciudad a cualquier precio, contraviniendo las directrices militares alemanas, que tanto éxito le habían dado en la famosa Blitzkrieg, es decir, la guerra de movimientos, el ataque en pinza, con los Panzer rompiendo el frente con el apoyo aéreo para rodear al enemigo y derrotarlo en campo abierto. Cometen el error de entrar en la ciudad, que es lo que quería Zhukov y su lugarteniente Chuikov, para empantanar a las fuerzas alemanas en una guerra callejera, para lo cual no estaban preparados, una guerra urbana de francotiradores y todo eso, ¿no? Porque recordemos también que Stalingrado había sido ya destruida por bombardeos aéreos. El ejército alemán comete el error de entrar y quedarse en la ciudad. Y ahí tenemos una primera parte del análisis. ¿Qué hubiese hecho Julio César de diferente que no hizo von Paulus? Para comenzar, Julio César logró rodear completamente a Vercingetorix en Alesia, cosa que nunca logra von Paulus en Stalingrado. O sea, logra dominar el 90% de la ciudad, pero no logra completar el cerco.
hay una parte, un 10% de la ciudad, una cabeza de playa en la orilla del Volga que mantienen los soviéticos a cualquier precio con Chuikov para generar el abastecimiento y los refuerzos a los rebeldes. Esto le permitió a los rusos entrampar a los alemanes dentro de la ciudad, evitar que la fortificaran. Julio César no hubiese permitido que su ejército entrara en una ciudad que no hubiese sido completamente tomada, y menos quedarse en ella, porque eso te expone a una contraofensiva de tu rival. En Alesia, Julio César completó el cerco. En Stalingrado, von Paulus no lo completó. Un segundo error importante es la parte de la logística. Julio César daba mucha importancia a la logística, que fue gran parte de la razón por la que los ejércitos romanos con Julio César podían recorrer distancias más deprisa y más largas gracias a su buena logística. En el caso alemán, no logran fortalecer su línea de suministros, dejando muy expuestos sus flancos. Recordemos que dejaron tropas rumanas, italianas, húngaras, que en la contraofensiva soviética son derrotadas, arrolladas, y permiten a los soviéticos rodear al sexto ejército alemán, es decir, cercar a los cercadores, imagínense, ¿no? Entonces esa poca importancia que dieron los alemanes a la logística les jugó en contra, y se agravó con las vanas promesas de Goering de que iban a suministrar 700 toneladas al ejército de von Paulus, cuando en la realidad solo pudieron a duras penas llegar a 100. Esto generó una hambruna generalizada, problemas de enfermedades, desesperación y desmoralización en el sexto ejército alemán. Otrora la mayor unidad bélica del ejército alemán. Entonces, ahí tenemos una segunda gran diferencia. Una tercera gran diferencia es que Julio César hizo una campaña muy racional, con una inteligencia emocional muy clara, que evitaba que Julio César subestimara a sus enemigos. Julio César era consciente de la valía del guerrero galo y por lo tanto creó toda una estrategia para atacar su cabeza, es decir, a Vercingetorix. No entró en una guerra de desgaste con los galos. Buscó capturar la cabeza, decapitar el mando galo al capturar a Vercingetorix. El mando alemán subestimaba a los rusos, a los soviéticos. Los consideraba subhumanos producto de sus teorías racistas de los nazis. Esto generó que el alto mando alemán cometiera errores de inteligencia emocional al subestimar la capacidad soviética de resistir en la ciudad y de contragolpear, cosa que condenó al sexto ejército alemán a su derrota final en febrero de 1943. Entonces podemos concluir, querido amigo, que Julio César hubiese hecho las cosas muy diferentes a lo que le hicieron los nazis y obviamente los resultados hubiesen sido muy diferentes. Ahora, si derrotar al ejército soviético en Stalingrado hubiese permitido ganar la guerra, no lo creo, pero por lo menos hubiese podido evitar el desastre que vino después. A partir de la derrota de Stalingrado, los alemanes perdieron la iniciativa y se vino toda la marea roja del ejército soviético en su contra. Todos coinciden en que hubo un punto de inflexión en Stalingrado, y efectivamente, lo cual nos recuerda que en estrategia, querido amigo, como lo aconseja Sun Tzu, las mejores decisiones son racionales, con inteligencia emocional fría, calculador, muy cerebral, para poder tomar decisiones eficientes y eficaces y no enfrascarnos en guerras de egos que al final del día son los peores errores, porque las batallas, recordemos, querido amigo, buscan quebrar la voluntad del enemigo, no necesariamente solo ganar batallas por batallas, ¿okay? Es un juego de determinación y de rompimiento de voluntades. Muy bien, espero que este video te haya gustado. Si no estás de acuerdo en lo que manifestamos, espero tus comentarios en la caja de abajo y te mando un gran abrazo y espero verte en el siguiente video aquí en El Estratega. Gracias.